periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo siempre sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Al pendiente porque está escribiendo un libro para este 2026, por eso se retiró a Michoacán, desde donde transmite todas las mañanas, todos los días. Y recuerde que tiene libros de referencia, de contexto, como Tierra Narca y la guerra que nos ocultan. Son libros que ya tienen una década de haberse publicados, que están tan vigentes como hace 10 años. Orgullosamente, miembro de esta familia sin censura, el maestro Paco Cruz, ya llegó, ya está aquí. Mi querido Paco, buenos días, feliz viernes. ¿Estás? Buen día y sí, buenos días y feliz viernes, ya fin de semana, Vicente, fíjate, pero antes de empezar, nada más recordar que el próximo 27 y 28 de marzo vamos a estar en la Feria del Libro Morelos 2026. Voy a hacer una escapadita porque es un compromiso que ya tenía, pero sé que vamos a estar juntos, no sé si te confirmó Jaime, no sé si te confirmó Jaime Hernández, pero sé que vamos a estar juntos el sábado Ahorita lo invitamos otra 28. vez. Ahorita lo invitamos otra vez en vivo y en directo, mi querido Paco, ¿no? Seguro que sí, pero 27 y 28 vamos a estar ahí, Vicente. Sí, yo voy a estar el 27 en Cuernavaca, es la Plaza Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, que antes era la Plaza de Armas. Sí, era la Plaza de Armas. Hoy es Plaza General Emiliano Zapata. Y yo voy a estar el viernes a las 7:15 de la noche. Voy a hablar sobre el periodismo de ficción, la imaginación narrativa y por qué mienten los periodistas. Y sé que el sábado vamos a estar juntos, Vicente, pero sé que vas a tener una presentación también individual hasta Así donde es. recuerdo. Pues Y no el puede ser. sábado se hace. Oye, Paco, no puede ser individual porque tú nos has enseñado con tu generosidad al invitarnos a participar cuando te presentas en las ferias del libro, que tiene que ser en equipo, en familia. Así que el viernes tenemos una presentación en el marco de la Feria del Libro Morelos 2026 ahí en Cuernavaca, bien decías, en la Plaza General Emiliano Zapata, y el sábado otra más. Y bueno, para mí va a ser un honor compartir el micrófono, el escenario. Y así como están los trancazos, mi querido Paco, entre medios independientes y alternativos y medios tradicionalmente chayoteriles, pues qué mejor que discutir de estos temas ahí frente a la audiencia, a la gente que nos acompaña ahí en Cuernavaca. Y en la otra presentación, pues acompáñanos porque estoy invitando a diferentes camaradas, amigos, hermanitos, hermanitas de la familia Sin Censura para hablar precisamente de esto. Permíteme decirlo, como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Así, Vicente, efectivamente hay que recordarle nada más a Jaime Hernández, pero ya llegará en un rato más, Vicente, pero yo, fíjate, pero nada más lo dije a propósito de que este fin de semana van a tener el segundo Congreso Nacional de Periodistas Independientes o de Periodismo Independiente, del que yo espero que salgan muchas enseñanzas que podamos platicar el viernes y sábado allá en Cuernavaca, Morelos. Porque es bien importante, Vicente, ¿por qué mienten los periodistas? ¿Por qué mienten? ¿Por qué inventan? Así que para mí va a ser fundamental, no para mí, Vicente, para la audiencia de Sin Censura, para la gente que nos acompaña allá en Cuernavaca, en Morelos. Esas son épocas de definición, Vicente. Así que yo espero que este fin de semana salga algo y nos lo lleves a calentito a Cuernavaca, ya en el estado de Morelos, Vicente. Así que voy a hacer una escapadita de 2 días, pero fíjate, estabas platicando Oye, de Pablo Lemus Navarro. Sí, Paquito, Vicente. antes de que hables de Pablo Lemus, ¿a qué nivel estamos llegando, mi querido Paco? Por cierto, saludos a toda la gente de Cuernavaca y sus alrededores. Nos vemos. Bien lo dijo el maestro Paco Cruz. ¿Qué fue? El Viernes y viernes y sábado. sábado del fin de semana
A ver, aquí estoy. 27, 28. Sí, pero la Feria del Libro es del 25 al 29 de marzo. Nosotros nos Sí. presentamos el 27 y 28 en la Plaza General Emiliano Zapata. Ya nos vemos en la Feria del Libro en Morelos 2026. A ver, Paco, ¿a qué nivel hemos llegado con esto de la reforma electoral? Antes de que le entres con lo de Pablo Lemos, que hasta, es que se le coló, Sandra Cuevas resultó más cuatrotera que las legisladoras de Morena que votaron en contra de la reforma electoral. Es más, resultó más comprometida, nótese mi sarcasmo, Sandra Cuevas, la ex alcaldesa en Cuauhtémoc, la que le tiraba con todo a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. Sandra Cuevas salió más cuatrotera que Olga Sánchez Cordero, la exsecretaria de Gobernación, que prefirió no votar en el tema de la reforma electoral. Este es el video que circula, nada más por no dejar, para sacarlo de mi ronco pecho. Para, Buenas noches, queridos mexicanos y mexicanas. Los saluda Sandra Cuevas, política y empresaria. El día de hoy en la Cámara de Diputados salieron a relucir las cabezas de los principales traidores a la patria, los principales traidores a México y a la presidenta de la República Mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y me refiero a los presidentes nacionales del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Pero además de ellos, al principal traidor a la patria, quien coordinó a todos estos personajes políticos, y me refiero al doctor Ricardo Monreal, quien está operando en contra de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Todos estos sujetos van en contra del avance, del progreso de México, pero también van en contra de la doctora. ¿Por qué rescato esto de Sandra Cuevas, que ha sido muy publicitado? Pues porque tenemos en el otro lado a Sergio Mayer. Y en algún momento Sergio Mayer va a voltear bandera si en Morena se la hacen de jamón. Si lo expulsan de la bancada de Morena, Sergio Mayer se va a convertir en enemigo del movimiento. Así como Lili Telles. ¿Se acuerdan que en algún momento dije, Sergio Mayer es el Lili Telles en versión varonil en el Congreso? Y muchos me criticaron, qué comentario. Bueno, al tiempo. Perdón, mi querido maestro Paco Cruz. Ahora sí, vámonos con todo, Paquito. Fíjate, es que todo está interesante, Vicente, pero primero vamos a lo de Ricardo Monreal. Cuando Sandra Chantal Cuevas Nieves, que la conocemos como Sandra Cuevas, acusa y señala a Ricardo Monreal Ávila como el mayor traidor a Morena, yo la secundo. Mira, nunca pensé que iba a estar de acuerdo con Sandra Cuevas. Yo estoy convencido por todo lo que pasó estos meses que Ricardo Monreal Ávila operó contra la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estoy convencidísimo, hay evidencia, pero de sobra. Ricardo Monreal Ávila traicionó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, traicionó a Morena, pero eso no importa, eso es partidismo, Vicente, partidista. Lo que interesa es que Ricardo Monreal Ávila, como muchos que navegan con la verborrea izquierdista, traicionaron a la gente. ¿Para qué fuimos tú y yo y millones de mexicanos más a votar en 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Claro, votamos por ella, pero ella presentó un programa de trabajo definido, 100 puntos, y uno de esos 100 puntos, la presidenta tiene razón, era la reforma constitucional electoral. Ella la presentó, pero yo nunca vi que Ricardo Monreal operara por la reforma electoral. Pero además debo decir algo, Vicente, había señales evidentes de que estaba operando con el Partido del Trabajo y con el priismo. Y mira, en las redes se hizo viral un video en el que él, cuando aprueban la reforma, está platicando con los diputados priistas y les dice, sigo siendo cenecista. La verdad es que, primero, esa es una evidencia clarísima de que sigue siendo priista y priista de corazón.
Eso lo dijo, como se ve en el video, lo dijo desde el fondo de su corazón. ¿Qué es la CNC para entenderlo? Y por eso, sí, sí. A lo mejor estaba bromeando, Paco. Hay que darle el beneficio de la duda. Nótese mi sarcasmo. A lo mejor estaba Exactamente, bromeando. De hecho, Ceci debe de tener el video, no sé si lo tenga. El video. A ver, vamos a ver y escuchar, ¿no? Si te parece, para que nos digas qué es la CNC. Sí, sí. A ver, Ceci. La presidenta. Se propone un esquema. Cenecista, ya que te ovacionen, está muy cabrón. Perdón, Paco, pero para que la gente vea a lo que hace referencia, ¿no? Sí, ese sigo siendo cenecista. Mira, hasta a mí me prendió la mecha, debo decirlo, hasta ahí. ¿Qué quiso decir Monreal con eso de sigo siendo cenecista? Mira, solo hay que recordar que la CNC, que de ahí nace cenecista, CNC es la Confederación Nacional Campesina, que es uno de los pilares históricos del Partido Revolucionario Institucional. La fundó en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río. La CNC tiene una historia compleja marcada por su transformación de un órgano de defensa campesina a una herramienta de control de los campesinos y una herramienta de corporativismo político. Aunque nació para defender a los campesinos y garantizar el reparto agrario, la CNC se integró rápidamente al PRI, convirtiéndose en un mecanismo para garantizar el voto de los campesinos al Partido Revolucionario Institucional. Eso es lo que extraña Ricardo Monreal Ávila. La historia de la CNC es un entrelazamiento entre el Estado priista y el campesino controlado por los priistas, en el que la organización sirvió para que el gobierno penetrara y controlara las demandas sociales del campo mexicano, limitando la autonomía de los movimientos campesinos reales, y sirvió para desaparecer cualquier cantidad de líderes campesinos. Desde 1946, cuando llegan los presidentes civiles, fíjate qué contradicción, nace con un presidente militar, Lázaro Cárdenas del Río, otro presidente general, Manuel Ávila Camacho, mantiene las bases de la CNC, y cuando llegan los presidentes civiles, Miguel Alemán Valdés, la CNC se enfocó no en la defensa de los campesinos, Vicente, sino en asegurar cargos políticos para sus líderes en lugar de resolver las problemáticas agrarias. Eso es lo que extraña a Ricardo Monreal Ávila. La CNC sí ha tenido muchas crisis internas, pero la verdad es que siempre fue irrelevante porque fue una estructura burocrática, clienteral, un sindicato agrario genuino al servicio del PRI, no de los campesinos. Y mira, así que ahora que se aprueba, se aprobó esta reforma, pero solo por mayoría simple y con 259 votos a favor, 234 en contra, así que no alcanza mayoría calificada, vemos que faltó operación política. Sí, entendíamos que el PRI la iba a rechazar, entendíamos que el PAN la iba a rechazar, incluso Movimiento Ciudadano la iban a rechazar, pero faltó mucho trabajo político, faltó mucho trabajo de base, Vicente, y cuando lo corona Ricardo Monreal Ávila con ese sigo siendo cenecista, pero además lo dice con el PRI, y hay que ver la celebración de los priistas. Estaban celebrando que echaron abajo la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que para mí, en esos momentos, Ricardo Monreal Ávila fue un priista más, pero además, Vicente, hay evidencias sólidas de que estaba negociando con el PT en la candidatura de la gubernatura de Zacatecas de su hermano Saúl. Así que, Vicente, ese sigo siendo cenecista debía ser una vergüenza para Ricardo Monreal Ávila, pero bueno, pues él es de los campesinos millonarios, Vicente, y es de los errores del pragmatismo de Morena. Ese es lo que representó para mí
cuando lo escuché, ese sigo siendo cenecista, Vicente, porque conozco a la CNC por dentro, por fuera, trabajé muchos años al PRI, así que eso es Ricardo Monreal Ávila, uno de los diputados federales que traicionó la reforma al poder, la reforma electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vicente, es delicado lo que pasó, pero bueno, el mismo día la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayer salió con con el plan B, que es limitar los gastos en los congresos, en las regidurías, y con eso amarrar un poco a partidos como el PAN, el PRI, el PT, el Partido Verde, y el Movimiento Ciudadano, que no van a soltar sus privilegios, Vicente, que no van a soltar sus privilegios, que se van a mantener aferrados no solo a las plurinominables, Vicente, eso es una parte. La presidenta, fíjate, tiene razón, las plurinominales es una parte, porque además sí venía una reforma, aunque no se veía de fondo, por la forma en que se iban a definir las diputaciones y las senadurías plurinominales. No, venía mucho de fondo el despilfarro del dinero a través de los procesos electorales, a través del Instituto Nacional Electoral, y eso lo va a hacer la presidenta a través de presentar una iniciativa de ley que puede aprobar Morena por mayoría y que va a impactar directamente en los procesos electorales de los estados. Vicente, hay que esperar a que la presidenta presente su iniciativa, que son leyes secundarias, Vicente, pero que en estas van a pasar, y la presidenta va a seguir trabajando en su agenda para evitar el derroche lo más que se pueda, por lo menos en procesos electorales, en los partidos políticos, Vicente. Pero bueno, regresando al tema que da origen a esta plática, Vicente, cuando sigo siendo cenecista, para mí me sonó como una cachetada, pero en serio, Vicente, sonriendo y festejando con los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional. Mira nada más quién estaba ahí, Rubén, Moreira. Rubén, de pronto se me fue el apellido. Rubén Moreira Valdés, imagínate, y toda la cúpula priista, Vicente, eso es una vergüenza, Vicente. Y nos dice quién es. Pues no, está cabrón. Déjame pedirle a la gente que nos siga ayudando con los likes, Paco. No sé si eres tú o soy yo, pero dejé de escuchar. Ahí está, ahí te escucho. Denle like. Likes, como pide Miriam. Si te lluvia de likes, ayúdenos con los likes que no cuestan, pero sí cuentan. Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Suscríbase. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita. Ayúdenos. Veo los números muy bajos. Esta mañana vamos con todo. Todos somos sin censura. Por ahí veía un superchat, mi querida Ceci, a ver si me lo pone en pantalla. Un superchat que nos llegaba también, que hay que agradecer. Estelita Santiago, muchas gracias. Buenos días, mi querido Vicente. Dios bendiga tu vida. Sigue adelante, todo mi apoyo. Eres un gran periodista. Muchas gracias, mi querida Estela Santiago. Estas son las medallas, estos son los trofeos que queremos siempre, el respaldo de ustedes. Pero no nos crean a nosotros a ojos cerrados, $50 de superchat. Veo complicada la conexión en ocasiones. No sé si es Paco o soy yo, pero vamos con todo. No nos vamos a callar. Y mientras pido que nos ayuden con los likes, también saludos, si me permites, Paquito, al querido Jaime Hernández, a ver si nos acompaña en Cuernavaca el querido Jaime Hernández, porque quiero que llegue así como llegó aquella vez en el Zócalo, mi querido Paco, para que nos levante el rating, ¿no? De saco, de negro, con su bastón, así tipo Don Corleone. A ver si no se pone sus moños, Vicente. Jaime Hernández. Ya ves que eso, de pronto uno cuando se hace artista, se le suben los humos a la cabeza. Me dice, de un tiempo acá me se la pasa diciendo artista, y ¿sabes lo que es envidia? Porque yo voy al mismo gimnasio que Sergio Mayer, y la gente, sí, me dice artista. Digo, por favor, Vicente. Oye, Paco, vamos nuevamente a invitar ojalá pueda el querido Jaime Hernández irse con nosotros a Cuernavaca. ¿Sí vas? Sí voy.
Ya, confirmado. Ah, bueno, viernes y sábado. ¿Este que viene? No, el 27 y 28. 27 y 28, Sí ¿no? voy. Oye, no 27. puede ser. No los puedo dejar caer y abandonar a su suerte. Las, Vicente me dijo, fíjate, vamos a invitar a un amigo que va a pagar todas las comidas. Y yo dije, Jaime Hernández, acepto la invitación. Oye, bueno, ahí va a estar el maestro Jaime Hernández también en la Feria del Libro en Cuernavaca para que nos acompañen en la Plaza Emiliano Zapata. Oye, Jaime, debo de decir que me da mucho gusto ver a un movimiento tan vivo. Se fue Andrés Manuel López Obrador a su casa, a su retiro, como lo prometió, pero este movimiento sigue tan vivo como cuando Andrés Manuel López Obrador, al menos así lo entiendo. ¿A qué me refiero? La presidenta, incluso el liderazgo de Morena dijeron, no hay que tratar como traidores a los del PT y a los del Verde. Pero bueno, el pueblo manda. Y tengo entendido que hay en diferentes partes de México, como en Oaxaca, en donde ha habido un enfrentamiento muy duro entre PT y Morena. Hay que recordar que ha habido señalamientos del PT al gobierno de Morena, de corrupción, de nepotismo, de toda clase. Y bueno, veo que el movimiento, les digo, está más vivo que nunca porque han puesto incluso en puentes con la leyenda de traidores a la patria a los diputados federales con nombre y apellido y rostro. Y eso habla de un movimiento importante, ¿no? Que sí, estamos del lado de la transformación, pero no agachamos la cabeza a lo que digan los liderazgos. Incluso en su momento, la gente, esta misma gente, fue la que le reclamó a Andrés Manuel López Obrador de haber votado en contra del juicio a los expresidentes, ¿no? Y eso no significa necesariamente que se vaya en contra de la presidenta o del presidente, ni nada por el estilo. Simplemente la gente se expresa, mi querido Jaimito. sí, además, yo creo que, como tú dices, ¿no? A veces en política, o no, casi siempre en política, un doble o un triple no equivale a un sí, por ejemplo. No, 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 no traten a la gente del Partido Verde como, y al Partido del Trabajo como traidores. Ese no, no, no equivale a un sí para la base. ¿Cómo que no, no, no? Sí, sí, son traidores, así, a secas, ¿no? Oye, Eh, yo nada más voy a eh, decir una cosa. A mí no me pidan, por favor, que llame traidores de la patria a nadie. La última vez fue con Rommel Pacheco y hace poco lo vi en Palacio en una mañanera y ya dije, no, por favor, a mí no me volteen ni a ver con lo de los traidores a la patria porque luego queda queda uno mal. no, pero es que es lo que dice la gente. O sea, miren, por fortuna, este nuevo formato, este nuevo modelo de comunicación de nosotros con el público, con la audiencia, eh, estamos leyendo, aunque no parezca, estamos leyendo y todos dicen, no, sí son traidores, porque es la verdad. O sea, ¿para qué vamos a darle la vuelta a esa realidad, no? A mí me parece que sí, la presidenta, muy en el tono de Andrés Manuel, de apaciguar las aguas, de evitar confrontaciones, pero la gente tiene sus razones porque, a ver, díganme ¿ustedes creen que Morena, el movimiento, merece una base aborregada? No. A ver, ¿semos borregos? Pues no, 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 Morena no merece una base social aborregada. Morena merece una base social pensante, crítica, demandante. Ese es el sustento de Morena. ¿Se acuerdan las recomendaciones que hacía Andrés Manuel López Obrador? De que había que ser consecuentes, había que ser consecuentes con uno mismo. ¿Qué dijo ayer la presidenta? Por cierto, ayer creo que fue una de las mañaneras más lúcidas de la presidenta. Me sorprendió la calidad de sus respuestas puntuales, por más buscapiés que les lanzaron, que por ejemplo, este chaparro que de MGM Noticias, que es un medio de derechas,
tratando de lanzarle buscapiés. No, pero es que en Petróleo Segura, no, es que ¿dónde llega el huachicol? La presidenta contestaba como quirúrgicamente, no, esto es así, esto es asado. La presidenta muy informada, muy informada, saliendo al paso de la desinformación de estos medios y de estos reporteros. Y la presidenta me sorprendió de verdad, incluso creo que me tocó la fibra sensible cuando dijo, toda mi vida he luchado en contra de los intereses creados. Toda mi vida he luchado contra los privilegios. Para mí ese fue un mensaje muy poderoso porque además resulta ser que es realidad. ¿Cuántas veces le ofrecieron una plurinominal? 2 veces y nunca las aceptó. Yo creo que ayer fue luminosa la intervención de la presidenta y aquí cuando la presidenta dicen, no se metan con el Partido Verde, el Partido de Trabajo, para mí equivale a un sí, denles su llegada a estos cabrones porque se lo merecen, porque ya basta de simulaciones. Desde que el Partido Verde del Trabajo y el Partido Verde y el Partido del Trabajo se aliaron con Morena, todos sabíamos que lo hacían por oportunismo y por conveniencia. Así es que ya basta de simulaciones, ya basta de paripés. Ha llegado el momento de soltar lastre y no me extraña la reacción que ya han tenido medios como por ejemplo Reforma. Fíjense las primeras líneas de Templo Mayor. Dice, el famoso plan B que está cocinando en la 4T apunta a vulnerar el federalismo, ir contra la autonomía de los estados y de paso dejar en letra muerta el concepto de municipio libre. ¡Órale! ¿No? Y entonces ya empezó la campaña del Partido Verde, el Partido del Trabajo, los medios de comunicación como Reforma, como Televisa, como TV Azteca, en el sentido de que el plan B va por imponer en un presidencialismo absolutista contra el federalismo para desaparecer el municipio libre. Lo que no dicen y lo que me quedó claro ayer a mí es que ya basta de este exceso en la repartición de dineros a nivel municipal, a nivel estatal, que es un desmadre. Desde que llegó el PAN, que convirtieron ese modelo de gobierno, ese federalismo, en una suerte de virreinatos a nivel estatal, desde entonces han fluido los dineros, no, hay un descontrol en el manejo y la presidenta dice, pues si nuestro objetivo en la ley, en la iniciativa de reforma electoral era recortar gastos, pues qué mejor que empezar a cortar por aquí, ¿no? Sin necesidad que haya una iniciativa de reforma constitucional. Así es que yo creo que la presidenta está maniobrando magistralmente. Qué bueno que tenemos a Claudia Sheinbaum, de verdad. A mí, en lo personal, y conste que yo no soy morenista, ¿eh? Yo no soy ni morenista, no. Yo soy ateo político. Yo no pertenezco a ningún partido político. Está buena esa ateo político, está cabrón. Simpatizo con la causa de Morena, pero soy ateo político. La última vez que me afilié a un movimiento fue al Partido Mexicano de los Trabajadores con Eberto Castillo, pero después de que murió don Eberto, se difuminó esa organización, pues yo dije, no, ya no más. Oye, Paco, perdón, a mí se me hace que Jaime en el gimnasio dice que va con Sergio Mayer. También aprendió los pasos de Pablo Lemus, el gobernador de De César Duarte Jaques, ¿te acuerdas? Omar Fayad, sí. César Duarte Jaques, claro. Pero qué pasitos los de Pablo Lemus. A ver, Ceci, suéltalos para que la gente lo vea. También hay que presumir a nuestro gobernador de Jalisco, el fosfo. Nada más le faltaron los tenis color aquel, ¿cómo se llama? El gobernador. Naranja. Ajá, miren nada más. Ya me imaginé a Jaimito. Oye, a ver, mi querido Paco, mi querido Jaime, se nota que es viernes, ¿verdad? Es viernes, Vicente Jaime. Oigan, a ver,
¿Va en serio este intento de... Y qué bueno que Roberto Velasco, el subsecretario para América del Norte, está dando respuesta puntual a mucha desinformación que viene desde Estados Unidos. Fíjense que tengo entendido que Peter Schweizer, o este autor del libro de esta pendejada de que legisladores mexicanos y que el gobierno de México está motivando. Vamos a conquistar Estados Unidos. Una reconquista, ¿no? Una reconquista. Pues fue a una audiencia del Congreso de Estados Unidos con esta narrativa. O sea, sí entiendo. Ahora que escucho a Peter Schweizer, veo a Stephen Miller o a Steve Bannon detrás. O sea, puede ser cualquiera el que esté dando este discurso. Stephen Bannon, uno de los cercanos de Donald Trump, y Stephen Miller, el cercanísimo a Donald Trump. Quiero que vean y escuchen. Échalo, Ceci, por favor. These are from senior Mexican officials. The first one is from a Mexican senator, a member of the Morena Party, the ruling party. He sits on the Senate's National Defense Committee, probably the most powerful committee in the Mexican government. He says, quote, Mexicans are in our territory. California, Nevada, Texas, Utah, New Mexico, Arizona, Kansas, Oklahoma, Colorado, and Wyoming. We're going to take back the territory that was stolen from us. Sounds crazy, and yet you can find dozens of quotes from senior officials that work for Sheinbaum, other senators. They view mass migration as a tool by which they can advance sovereignty in the United States. And a lot of people are surprised to learn that the Mexican government actually has elected senators and members of their chambers of deputy that serve in their government, but actually live in the United States. And their job is to represent Mexican Americans living in the United States before the Mexican government. I would certainly see that as a challenge to our sovereignty. Un reto a nuestra soberanía, la figura de los diputados y senadores migrantes. Así lo entendí, este discursito de Peter Schweizer. O sea, que queden en su abandono los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos para que nos podamos exprimir y chingar a gusto. Así lo entendí, pero mi querido Paco, mi querido Jaime, vamos en esta segunda vuelta. Mi querido Paco. Mira, Vicente, Jaime, seguramente vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Primero, pues es parte de esa política que renace con mucha fuerza en los gobiernos de Donald Trump. En el primero era muy fuerte, pero ahora llega esa parte de esa política de extrema derecha de atacar a los migrantes o inmigrantes, allá se diría, de atacar a los migrantes, de parte de esa vena racista, clasista, sionista, de purificar a la sangre de los estadounidenses, parte de no entender lo que representan los migrantes para Estados Unidos, pero también ha formado parte de una política de que Donald Trump ha metido a Estados Unidos en problemas que no tienen idea cómo salir. De que no entienden ni Donald Trump ni sus intelectuales de pacotilla, orgánicos les diríamos aquí, entienden lo que está pasando en Estados Unidos. Primero fueron sus aranceles, a partir de los aranceles nace una serie de problemas gravísimos, al mismo tiempo militarizan la frontera, al mismo tiempo el fentanilo y otras drogas duras, sobre todo cocaína y metanfetaminas, y no entienden, o sí entienden, pero saben que es un gran negocio para Estados Unidos, no para nosotros que sí es un negocio para mucha gente, aquí en México también, hay que decirlo, las drogas son un negocio para mucha gente, pero nace de una política de no entender bien qué es Estados Unidos, qué es, y que hoy se junta con problemas como la guerra en el Golfo, o la guerra, yo no diría en el Golfo, sino la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que no entienden lo que está pasando, Vicente, no entienden a su país, no entienden que los mexicanos que viven en Estados Unidos son leales también a Estados Unidos, una patria que los acogió, que los recibió, pero que también necesitan defensa, ¿va? Cada país tiene derecho a defender a sus connacionales.
cada país, y hay que recordar nada más que por lo menos 40 millones de mexicanos, o poco más de 40 millones, entre primera generación, segundo, tercera, migrantes indocumentados, está lleno de mexicanos y no es casualidad, no se trata de que nos hayan robado la mitad del territorio, se trata de que hay una migración histórica y que históricamente Estados Unidos o la economía de Estados Unidos tenía tres ejes fundamentales. Uno, los migrantes, las armas y las drogas. Pero no lo entienden y tampoco entienden que es un país histórico de migrantes. ¿De quién es Donald Trump? ¿De dónde viene? Muchos de los funcionarios de Estados Unidos en este momento, la esposa de Donald Trump, ¿quién es? Pero no lo entienden. No lo entienden y por otro les da miedo. Tienen pánico, pero por otro lo más importante o lo peor es la vena racista de toda la cúpula trompista en este momento. Entonces, les va a llevar trabajo entenderlo, nunca los van a entender, se va a caer Trump, se va a ir Trump, y esos grupos han estado dormidos. No es que sean nuevos, el supremacismo hay que verlo en Estados Unidos históricos, solo hay que ver el Ku Klux Klan, cuyas células siguen vivas, pero no solo grupos o células del Ku Klux Klan, hay cuántos grupos supremacistas en Estados Unidos. Entonces, son muchos problemas que no entienden y que nacen no a partir del miedo, sino a partir de decirle a los legisladores estadounidenses, de decirle a todo el mundo, tenemos que combatirlos, tenemos que atacarlos, tenemos que expulsarlos de este país, pero eso es la vena supremacista. Y te digo, pero es un conjunto de problemas que no entienden y para mí es una muestra de cómo se está derrumbando el imperio. Hay muestras evidentes, cada imperio llega a un límite y a partir de ahí empieza a caer y Estados Unidos está en ese proceso, Vicente y Jaime, así que para mí son muchos problemas que ellos son incapaces de entender, pero son incapaces, ¿por qué? Porque tienen una vena supremacista que nunca se ha ido, Vicente y Jaime. Vicente, sí, Vicente y Jaime, no sé si ya llegó Norman, pero... Sí, ya llegó mi querido Norman Pearl, lo saludamos también con mucho gusto. Buenos días, Norman. Son muy pendejos estos racistas, estos antiinmigrantes. No se dan cuenta que el enemigo no es el que va a buscar una vida mejor a Estados Unidos, al contrario. Miren, voy a decir algo, en algún momento lo voy a dar con detalles. Es mi idea, que así como pedimos ciudadanía o papeles o estabilidad migratoria para las personas que tienen 10, 20, 30 años en Estados Unidos, a lo mejor podríamos ofrecerle la capacidad jurídica para comprarse su casita oficialmente a los estadounidenses que tengan 10, 20, 30 años también viviendo en México. Digo, en reciprocidad. Hay muchos también estadounidenses que quisieran tener a su nombre ya sus casitas, sus terrenos, sus propiedades en México, porque han decidido apostar por el sueño mexicano. Fíjense nada más qué bonito. Pero bueno, antes de que suene a polémica o algo, nada más lo dejo ahí sobre la mesa. Por cierto, Jaime, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, ha admitido que el gobierno cubano ya sostuvo recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo solución a las diferencias bilaterales. Hay que decir también que los anticubanos o anticuba o anticomunistas, como los quieran tildar, han dicho que Estados Unidos va a arrasar con Cuba y que va a haber cambio de régimen a la fuerza. Y quiero decir que Díaz-Canel, a ver si Ceci por ahí en el transcurso de la plática nos rescata las declaraciones que le envié del presidente cubano Díaz-Canel, que dice, hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto de la soberanía de ambos países. Y mientras esto está ocurriendo, se informa que el gobierno de Cuba ha excarcelado o va a excarcelar, o sea, va a sacar de prisión a 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano. Dicen en La Habana que se trata de una decisión soberana
Pero bueno, pues las cosas se están moviendo también en el tema de Cuba. A nosotros nos interesa históricamente en México porque siempre México ha sido punta de lanza para pedir un alto a estos bloqueos, a este embargo, como le quieran llamar, a la isla, mi querido Jaime. Fíjate que cómo la historia a veces se repite, ¿no? A lo largo de la historia entre Cuba y Estados Unidos han sido varios los capítulos en los que ambos gobiernos han intentado explorar la posibilidad de, pues, de retomar un diálogo, de descongelar las relaciones que han permanecido así desde el fin de la guerra. Digamos que es una pieza antológica de la Guerra Fría, la relación entre Cuba y Estados Unidos. Y francamente, yo desconfiaría mucho de esta nueva intentona. Acuérdense que bajo la presidencia de Barack Obama hubo negociaciones secretas que arrancaron bajo los auspicios del gobierno de México y la bendición del Papa, del entonces Papa Francisco. Obama llegó a considerar que efectivamente Estados Unidos y no Cuba se había quedado aislado del hemisferio occidental porque Cuba, aunque no tenía una relación estrecha con Estados Unidos, sí la tenía con muchos gobiernos de América Latina. Y el único país que se estaba quedando aislado en el hemisferio era precisamente Estados Unidos. Eso no ha sido óbice para que en Cuba realmente se siguiera sufriendo el tema del bloqueo medieval que siguen experimentando los pobres hermanos cubanos. Ahora, yo digo que recelo, desconfío de esta negociación, porque acuérdense que quien está al frente ahora de estos procesos, sobre todo en materia de política exterior, es Marco Rubio. Marco Rubio es uno de los tipos que tiene más animadversión y más, tiene un odio visceral hacia La Habana. Y yo entiendo que La Habana tenga, porque la diplomacia de Cuba, hay que reconocerlo, ha sido inteligente hasta este momento. Y yo creo que el presidente Díaz-Canel hace bien en aceptar este envite para ver de qué manera se relajan o se normalizan, pero va a ser imposible bajo la presidencia de Donald Trump. Y si hacemos caso a las presiones que ya comenzaron a surgir en el entorno de Donald Trump y del Partido Republicano, todo mundo hasta hace poco consideraba a J.D. Vance, el vicepresidente, como el sucesor natural, el posible nominado del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales, pero a tenor de lo que hemos escuchado, incluso el propio Donald Trump, que tiene una relación especial hacia Marco Rubio, que ya se descubrió, es el niño consentido del lobby judío en Estados Unidos. Todo parece indicar que el próximo nominado del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos va a ser Marco Rubio. Por tanto, yo creo que efectivamente La Habana no puede rehuir de esta negociación, de este diálogo. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo creo que Díaz-Canel está actuando de forma inteligente, pero yo que Díaz-Canel y el gobierno de México, yo no confiaría en este proceso, porque han sido tantas las veces que han naufragado este proceso por culpa de los cubanos de Miami, por culpa del lobby judío, por culpa del ala más radical del Partido Republicano. Así es que yo dudo francamente que esto llega a ojalá, de verdad quisiera equivocarme, ojalá, pero yo, la verdad, Franco, dudo mucho sobre todo de la actitud de Marco Rubio. Y déjenme retornar al tema de ¿cómo decirle, cómo calificar a este escritor de baja estofa, Peter Schweizer, el hombre que escribió El golpe de Estado silencioso o oculto de México en Estados Unidos? ¿Y qué publicidad le están haciendo, a este Peter Schweizer? Mira que llevarlo al Congreso a que hable de esta teoría, de esta hipótesis de lo más alocada,
Fíjense que este personaje y este libro se está convirtiendo, por cierto, bastante mal escrito, se está convirtiendo es lo que está dando ánimos a esas fuerzas nativistas de Estados Unidos que siempre han dicho que México quiere conquistar. Pero a ver, señor, es que de verdad a mí me sorprende el grado no solamente de labia, de desinformación y de ignorancia que tiene Peter Schweizer. Lo diga o no, lo quiera ver o no el señor Schweizer, todo lo que es California, Texas, Nuevo México, Arizona, todo eso ya está conquistado demográficamente por los latinos. ¿Dónde se concentra la mayor parte de la inmigración hispana o latina? Precisamente en el sur de Estados Unidos. Ya no es el primero, pero hay muchos que habían ya vaticinado que la reconquista del sur de Estados Unidos por mexicanos o hispano-mexicanos o latinoamericanos se iba a dar, quisieran o no. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad de crecimiento demográfico es infinitamente superior a la de Estados Unidos. En Texas, por eso siempre hay la gran pregunta, ¿hasta qué punto Texas, que tiene una enorme población latina, va a cambiar la ecuación de las próximas elecciones si acaso cae en manos de demócratas? Eso cambiaría para siempre toda la ecuación. Pero también hay que reconocer, si vamos a ser honestos, que en el seno de las fuerzas nativistas mexicanas, que los hay muchos que ven y que venden esta teoría de la reconquista territorial, ¿no? Yo recuerdo muy mucho, hay un profesor al que yo estimo, que se llama Armando Navarro, que da clases en la Universidad de Riverside, en California. Una vez me uní porque estaba el movimiento de los Minutemen, que estaba dando casa a los inmigrantes en la frontera. Entonces, Armando Navarro organizó una especie de excursión para organizar todas las fuerzas a lo largo de la frontera. Y Armando es nativista. Él cree que México va a reconquistar territorialmente Estados Unidos. Entonces me acuerdo, y nunca se me va a olvidar, que a lo largo del viaje, empezando por Riverside, llegando creo que llegamos hasta Agua Prieta, todo el trayecto me puso el himno nacional mexicano y la dragona. Ya saben, la dragona esta que ponen los militares mexicanos. Y entonces digo, oye, Armando, ¿por qué ya bájale al himno nacional mexicano? No, es que vamos a reconquistar México. Eso también hay que reconocerlo, forma de un nativismo mexicano. ¿Que está fuera de la realidad? Pues sí, porque ni unos ni otros, ni los nativistas estadounidenses ni los nativistas mexicanos tienen razón. La reconquista del sur de Estados Unidos ya está ahí. Vean todo, ustedes váyanse, qué sé yo, a la frontera de México con San Diego, sí, en San Diego, en California. Ahora quienes atienden en los centros comerciales tienen un plus como trabajadores si hablan los dos idiomas, el español y el inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque en California los centros funerarios que antes se resistían a aceptar que hubiera tamboras en los funerales o mariachis en los funerales de los mexicanos, ahora lo ofrecen como parte del negocio. Es decir, la fuerza económica que representan los latinos ya ha significado una reconquista de tradiciones, de cultura, de comida, de música, de todo. Así es que Peter Schweizer haya escrito esto a mí se me hace de lo más anodino, le están haciendo publicidad. El tipo no se da cuenta que ya hay una realidad en donde demográficamente, culturalmente, económicamente, los latinos ya reconquistaron el sur de Estados Unidos. Qué debate tan chingón sería, ¿no? De los nativistas estadounidenses contra los nativistas mexicanos, Ándale, porque aquellos que quieren la reconquista contra aquellos que nos quieren expulsar, nos quieren exacto. limpiar. No, qué debate has abierto ahí, mi querido Jaime. Oye, a ver, quiero decirles también que en las declaraciones de Díaz-Canel, hace 3 meses dice el presidente de Cuba que no entran barcos con combustible al país, lo que es desastroso, ¿no? En momentos en que Donald Trump aprueba la compra de petróleo ruso por lo que está pasando en Irán, solo por mencionar algún tema, ¿no? Para que vean la importancia del petróleo. No hay combustible o no ha habido provisiones de combustible para Cuba.
Y como es viernes, y no voy a sugerir que Norman Pearl también está poniendo en práctica los pasos de Sergio Mayer como Pablo Lemus, eh, escucha nada más, mi querido Norman, las pendejadas que le permiten decir en medios de comunicación a Sergio Mayer. Porque a ver, más allá de que es Sergio Mayer, es un tema que se puede sentar un precedente para los próximos perfiles en Morena. Ojo con lo que estoy diciendo, no es el bailarín exótico, no es el actor, no es este baboso de lentes nada más. No, es el perfil que venga después. Vea lo que dice Sergio Mayer. A ver si cuando regresemos de escucharlo, percibo las risitas las sonrisas en los rostros de nuestros maestros. Échalos. De Honor y Justicia de Morena considera que mi participación o mi presencia dentro de el grupo parlamentario les daña su imagen, yo no voy a pelear ni voy a discutirlo de ninguna manera. Yo seré muy respetuoso de lo que ellos digan. Creo que, y te lo voy a decir honestamente, ¿sí? Soy uno de los diputados con mayor ética, con mayores principios, compromiso. Soy licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Administración. En este momento estoy terminando mi doctorado en el INAP. Justamente me sigo preparando. Hay cosas que la gente desconoce y hace acusaciones sin elementos. He sido disciplinado con mi grupo parlamentario, he votado todas las iniciativas, he sido disciplinado también como integrante de Morena, no solamente como integrante, sino también como militante. Y yo estaré pendiente de lo que me digan y seré respetuoso de lo que diga la Comisión de Honor y Justicia. Y si ellos consideran... ¿Cuánto a que si en la Comisión de Honor y Justicia lo corren de Morena, va a empezar a despotricar antes de que Lili Téllez aparezca en su próxima sesión en el Senado? Dice, soy uno de los diputados con mayor ética, con mayores principios y con compromiso. Mi querido Norman, qué palabras tan profundas. Ahora hay que ofrecerle perdón, ofrecerle disculpas, pedirle perdón al uno de los diputados con mayor compromiso, con mayor ética y con mayores principios en Morena. No, pues yo chingo a mi madre. Lo dije yo, mi querido Norman Pearl. Buenos días, queridos Vicente, Paco, Jaime, qué gusto estar con ustedes. Un saludo también a la audiencia, basta de Sin Censura. Miren, yo creo que él tiene un concepto bastante equivocado del significado de la ética y sobre todo de la responsabilidad. No voy a ampliar mucho el tema porque para mí el tipo es terriblemente irrelevante. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ha decidido que el tipo está fuera de Morena. Yo no sé por qué lo ingresaron a Morena. Creo que Rafael Barajas, el Fisgón, estará convencido ahora que su defensa, aquella defensa que hizo de este personaje de la televisión o del vodevil, pues no lo merecía, ¿no? Rafael Barajas era mucho más que un simple político, ¿no? Rafael Barajas era un tipo interesante que perdió credibilidad para defender a un individuo que no lo merecía. Él decía, bueno, es que ya tenemos un diputado y necesitamos a todos los diputados, ¿no? Y bueno, finalmente este tipo fue plurinominal. Seguramente también necesitábamos a las 3 diputadas que votaron en contra de la reforma electoral para que vean que no es lo mismo ni es igual. Perdón por interrumpirte, Norman. Bueno, no te preocupes. Mira, ellas 3 tienen cierta justificación. 2 son del Verde y una es del PT y estaban prestadas a Morena. Así que bueno, finalmente tampoco tienen una relevancia fundamental. Lo que sí hay que decir, y hay que decirle a Sergio Mayer Bretón, es que en su faceta como diputado federal plurinominal, fíjense nada más lo que les voy a decir, y esto da al traste con cualquier comentario que pueda hacer este bailarín. Él tuvo 53 de 62 sesiones ordinarias, tuvo inasistencia.
Fíjese qué interés y responsabilidad y ética tiene el tipo, que de 62 sesiones faltó a 53. Es decir, solo acudió a 9 sesiones de manera presencial en su curul. Cuando pide licencia por tiempo indefinido para irse a trabajar a lo suyo, bueno, pues realmente todo el mundo tuvo la esperanza de que no regresaría. Sin embargo, y lo dijimos aquí en su momento, el tipo tiene la potestad legal para regresar a su curul sin ningún problema, pero ya lo dijo Luisa María Alcalde, en virtud de la decisión o sentencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, él ya no regresará a la fracción parlamentaria de Morena. Tendrá que ser independiente y después unirse al PAN, al PRI, a lo que el tipo considere, si es que alguien todavía está dispuesto a mandarle un anzuelo del cual se pueda pescar. Yo creo que el tipo no vale la pena, no vale absolutamente nada, pero bueno, miren, todo esto está motivado en buena medida por esa permisividad que dio el presidente López Obrador desde 2017, cuando hablaba abiertamente de la pluralidad necesaria. Y era cierto, se necesitaba contar con todos para poder hacer el cambio que el país requería, y esta pluralidad pues, simplemente nos dio golpes, nos dio infortunios. Este tipo, Mayer Bretón, es uno de los tantos Lidis, Telles y demás que se fueron colando al partido y sobre todo a la Cuarta Transformación. Pero déjenme decirles algo, y creo que eso es importante. Una alianza electoral entre partidos con distintas ideologías siempre será contradictoria. Y lo hemos comentado muchas veces. Y esto es una traición a los electores, porque a ver, yo estoy votando por Morena y de repente me encuentro con que el candidato fue propuesto por el Verde o por el PT, ¿no? Yo sé también que ese es un tema complejo y central dentro de la ciencia política, por lo menos moderna, contemporánea. Ahora, se considera contra natura cuando los aliados izquierda y derecha se convierten en socios. Esto genera por lo menos confusión sobre qué proyecto se implementará en el gobierno. Normalmente se establece el proyecto del partido mayoritario. Así ha sido con Morena, o así fue con Morena hasta hace unos días. ¿Por qué? Porque Morena, todas las reformas eran compartidas en buena medida por los partidos asociados, por el PT, por el Verde, hasta que llegó el momento de tocar sus intereses de carácter personal. Y ahí sí, ya dijo el PT y el Verde, bueno, hemos ido en todo, menos en esto. ¿Por qué? Porque si me quitas diputados, pues me desapareces. Diputados plurinominales, me desapareces. Y si me quitas dinero, bueno, pues ese es el motivo, ese es el leitmotiv de nuestras apariciones, ¿no? Nosotros trabajamos para tener dinero, ¿no? Aquí yo creo que este pragmatismo electoral, pues solamente, y lo sabemos muy bien, busca el poder por el poder. Ahora, lamentablemente hay quienes todavía defienden estas alianzas. Y cito al senador plurinominal Gerardo Fernández Noroña, quien siempre ha defendido, por supuesto, la existencia de los plurinominales. Y déjenme decir algo, Noroña ha sido capaz de ganar elecciones, gana elecciones con mucha facilidad. Sin embargo, ahora, él, como era parte de la campaña, es decir, era uno de los voceros de la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, pues a él se le regaló una plurinominal y también se le dio la distinción de que dirigiera la mesa directiva del Senado durante su primer año. Él dice que sería un error de arrogancia que Morena compita sin aliados en 2017. No podemos olvidar, y también lo dice, que ninguna fuerza política por sí misma puede tener más de 300 diputados. De tal forma, lo sugiere, y lo sugiere bien, que no pasarían las reformas constitucionales que requieren 333, 334
diputados y un porcentaje similar de senadores, es decir, 2/3 partes. Tiene razón en ese sentido, pero el senador que siempre ha defendido, insisto, la existencia de los plurinominales, también califica como un error político de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum cerrarse a las propuestas del Verde, que tenía la varita mágica. Vuelvo a insistir, cuando un partido político pequeño como el Verde o el PT buscan una alianza con Morena para que los haga grandes, lo hacen sabiendo perfectamente bien que las reformas las va a proponer el partido grande, es decir, Morena, y que ellos se están comprometiendo a aceptar, a firmar, a votar en favor de las reformas propuestas por el grande, por el líder de la alianza. Y esto ahora no lo hicieron. Y ese es el gran cuestionamiento. Habrá quien los defienda, ¿no? Como Monreal, que sale a hablar maravillas de estos personajes y también del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano, en un tono ridículo que es absolutamente cuestionado con los gestos de la diputada que hoy por hoy se ha vuelto muy famosa. Fue muy simpático lo que hizo, pero además lo hizo de una manera gráfica, ¿no? De una manera, esos gestos fueron extraordinarios porque fueron haciendo la crítica en cuanto aparecía cualquier nombre del partido y sobre todo de sus liderazgos. Quiero insistir. Sí. ¿Sí? Te escuchamos. ¿Me ibas a decir algo, Vicente? No, te escuchamos. Bueno, quiero decir que sí es traición porque se comprometieron el Partido Verde y el Partido del Trabajo a votar las iniciativas que fueran surgiendo y no lo hicieron. Pero también están traicionando, por otro lado, a sus propios seguidores, porque el Partido del Trabajo pues, es un partido que surge a partir de Raúl Salinas de Gortari, su creador, su financiador, y el Partido Verde también emula o trata de emular movimientos de los partidos verdes en el mundo sin que haya cumplido. Siempre se han aliado los dos, cada quien por su lado, cada quien de acuerdo con su línea ideológica aparente. El Partido del Trabajo lo hizo en varias ocasiones con el PRD y también lo hizo con Morena, pero pues la izquierda del PT representa una izquierda rancia, una izquierda absolutamente cuestionable, toda vez que inclusive Alberto Anaya sigue siendo el dirigente y el dueño de este partido. Y el Partido Verde, pues, ¿qué podemos decir del Partido Verde, no? Pues es propiedad del Niño Verde, que a su vez fue no solo engendrado por un padre que fue el primer propietario del Verde, sino que ahora, pues simplemente el tipo desde el oscurito sigue dictando las medidas que tiene que hacer. El Verde salió al Partido Revolucionario Institucional en primera instancia y después al PAN y después a Morena, siempre previendo estar con el ganador. Estas cosas les hacen situar en una condición bastante deplorable. Yo creo que no tiene razón el senador plurinominal Fernández Noroña en defender la posibilidad de que Morena no vaya en 2027 con estos dos partidos y que realmente pongan a prueba cada quien sus fuerzas y sus debilidades ante sus electores reales y no se ande votando por cualquiera de los tres en una alianza. Así que, bueno, me parece que teníamos que comentar esto, es algo fundamental y por eso lo hice mi querido Vicente, Paco y Jaime. Sí, yo difiero un poco, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve que ver caer o desaparecer o perder el registro al PT y al Verde cuando va a haber una desbandada para el PRI y al PAN? Yo siempre he dicho, prefiero tenerlos de mi lado, pero también entiendo pues que no se puede estar uno arrodillado ante los intereses, ¿no? Y los bajos instintos, permítanme la expresión, pues de estos
que no entienden su realidad. Me queda claro, pero ojo, que tampoco podríamos llamar victoria la caída de los que han votado a favor de las reformas de la 4T. Esa es mi opinión, pero creo que es un gran debate. Por cierto, antes de despedirnos, va a hacer conferencia matutina en Colima la presidenta, allá en la base, en la sexta región naval, allá en Manzanillo, Colima, va a iniciar en unos minutos, pero yo sí quiero dejar claro, para que no vaya a ver de que, oye, zigzagueos. Aquí en Sin Censura nunca hemos zigzagueado en el tema de Sergio Mayer, que además, insisto, no es el tema en sí, es que se meta orden, que se hagan mejor las cosas, que haya mejores perfiles. Sergio Mayer solamente es la puntita del iceberg en el tema para Morena. Nosotros aquí no hemos zigzagueado, aquí siempre hemos sido firmes. Ceci encontró en el archivo esto. Vea y escuche. En ocasiones suenan como, pues, perdón por decirlo así, del otro bando, del bando de los prianredistas, por ejemplo, de la oposición, pues, Sergio Mayer. Hoy escribe, reitero mi respeto a la Constitución y a las leyes que de ella emanen, no a la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar. Usted debería evitar controversia y polarización, ministro. Pues es. Efectivamente. ¿Y qué te parece ese tuit? ¿Que es conservador o que es demócrata o cuál es tu opinión? Me parece que le hace el caldo gordo a esos que golpetean a la 4T. Es que ese es tu problema que tienes, Vicente, que tú tomas posturas completamente radicales. Si fueras imparcial en tus comentarios, yo creo que tendrías más credibilidad, porque hay que reconocer y hay que saber cuando las cosas se hacen bien o cuando se hacen mal. Y definitivamente mis posturas no son de izquierda, ni de derecha, ni radicales, ni de chairos, ni de fifís, ni mucho menos. Son de un mexicano, de un patriota, de un demócrata, y lamento mucho tu concepto que tengas, y eso de radicalizar, que si mis posturas son apoyando a los conservadores o la derecha. Yo apoyo a México, apoyo a mi país, y esa es mi postura. Y de verdad me da mucha pena y lamento mucho que comunicadores como tú sean tan extremos y tan radicales, porque esto es lo que está polarizando el país. Hoy en día lo que México necesita es buscar congruencia, buscar la igualdad, evidentemente, y que busquemos que no haya esas diferencias ideológicas que siempre va a haber, pero el radicalizar y el buscar esas diferencias y radicalizarlas me parece tremendo. El país no tiene por qué estar dividido, tenemos que buscar, aquí no tiene que haber izquierdas, derechas, ni mucho menos. A mí me parece que lo primero es el país, las instituciones, la Constitución. Ver, ¿y cuál es el problema de entender eso? Hasta aquí, Ceci, hasta aquí. Hoy, con esta declaración de Sergio Mayer, no suena más cercano a Somos México, a don Cucaracho, que dice, no soy ni de izquierda ni de derecha. Ojo, que no soy ni chairo ni fifí. ¿No suena como el discurso de la oposición? Y conste que nosotros lo estamos exhibiendo desde hace años aquí en Sin Censura. Pero nos llamaron caníbales de la izquierda, nos llamaron de todo. Pero nunca nos pueden criticar por ser incongruentes. Ese es el Sergio Mayer que nos llamaba radicales, y a ustedes por ser parte de esta audiencia diferente e inteligente. Mire qué cabrón, no soy de izquierda ni de derecha. La izquierda te llevó al puesto. Morena, el escudo, el paraguas llamado López Obrador, te llevó a ganar. Mira qué pelada que Sergio Mayer después dijera, no soy ni de derecha ni de izquierda. No, tú eres un payaso, un bufón, eso es lo que eres, Sergio Mayer, que preferiste irte a ganar lo que te pagaban en la Casa de los Famosos que esperarte a votar por la reforma electoral. Ahí les dejo el changarro, a mí me van a pagar bien. Mi querido Paco, ¿con qué cierras? Obviamente con la invitación de los tres a sus espacios, a sus cuentas, a sus trincheras. Mi querido Paco, antes de que nos gane la presidenta desde Manzanillo, Colima.
Rapidísimo, Vicente, mira, yo recuerdo a Sergio, son tres temas, pero son un minuto entre los tres. Sergio Mayer dijo en un momento, le hicieron una entrevista y dijeron, ¿por qué estás en Morena? Y dijo, yo fui a todos los partidos y nadie me abrió la puerta, solo Morena, y era Mario Delgado, punto. Recibió cascajo, pragmatismo peligroso. Luego, el otro tema, el Partido Verde, hay que recordar cómo surge. Es una concesión de Miguel de la Madrid a Emilio Martínez Manatú, que es abuelo del Niño Verde, en 1986 más o menos, es una concesión de Miguel de la Madrid. Emilio Martínez Manatú, 2 veces aspirante presidencial y que está documentado que se robó $1,000 millones del gobierno federal. Estamos en Manzanillo, buenos Colima, días. Con la gobernadora. Gracias.